Le dijo entonces Pilato: «¿Luego eres tú rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Juan capítulo 18 versículo 37. Con este texto del Evangelio de Juan comenzamos el estudio de la lección de esta semana, o en este caso comenzamos el bosquejo de esta 11ª lección. ¿Qué más pude hacer? Es una pregunta que el Señor se hace por todos los cuidados que le dio a su pueblo. Queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de esta 11ª lección. Vamos a resumir todo este estudio en puntos, ideas u objetivos, que a continuación vamos a ver cuáles son esos 3 objetivos para el estudio de esta semana. Lo primero que veremos es la derrota de Satanás a manos de Dios. Luego estaremos hablando sobre la viña. ¿Qué más pude hacer por mi viña?, pregunta el Señor. Y finalmente, Dios vindicado, Dios es adorado por toda la eternidad. Recuerden que estas diapositivas están disponibles para ser descargadas. Comencemos ahora sí a desarrollar estos 3 objetivos y obviamente vamos a comenzar por el primero de ellos. Dios derrota a Satanás. Vamos a recordar algo clave en este primer objetivo. En este conflicto no debemos de olvidar que Satanás, al venir a este mundo, vino con un objetivo: destruir. Y para ello Satanás emplea el engaño. También es un acusador, acusa a Dios, acusa a su pueblo. Es decir, Satanás viene a este mundo, secuestra este mundo, comienza a engañar, acusa a Dios, engaña al mundo, acusando a Dios, y por supuesto gobierna este mundo con maldad, con tiranía. En otras palabras, podríamos decir que vivimos bajo la tiranía del usurpador. Estos puntos ya vimos en lecciones anteriores. Esto es lo que Satanás hizo, hace y seguirá haciendo hasta que se ponga fin a su existencia. Ahora, Adán y Eva dieron la bienvenida al enemigo, eso lo sabemos. ¿Estamos bajo su señorío? Sí, pero gracias a Dios que Él no nos abandonó, no nos dejó a merced del enemigo. Al contrario, Cristo se hizo cargo del problema. Cuando Él vino, recordemos, vino trayendo la verdad. Ya vimos en esto en el texto central, y también otras partes de la Biblia mencionan. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, yo soy el camino, yo soy la verdad. Mientras que el enemigo engaña y engaña para destrucción, Cristo viene trayendo la verdad, y obviamente la verdad para salvación, la verdad para vida eterna. El Señor demostró el verdadero carácter de Dios. Satanás acusa a Dios y sigue acusando, sigue culpando a Dios de las maldades, o en todo caso negando su existencia. Pero Cristo vino y con sus acciones, con su vida, Él demostró el amor de Dios, demostró el carácter de Dios. Y por supuesto, el Señor pondrá fin al reinado de Satanás. Entonces, Satanás se hizo señor de este mundo con engaños, con mentiras, y Cristo pondrá fin a ese reinado. Ahora, hay un conflicto. La lección está recordando esa verdad. Hay un conflicto. Pero recordemos que este conflicto no es para ver quién gana, pues nuestro Señor ya triunfó. Y dicho triunfo fue prometido al hombre cuando éste pecó, cuando Dios conversa con Adán y Eva, le dice: sí, vendrá un descendiente que aplastará a la serpiente. Entonces, para, para recordar, disculpen, estamos en un conflicto donde hay un vencedor y Cristo ya triunfó sobre Satanás. Fue en la cruz donde Dios no solo triunfó, también donde Dios reveló su amor, donde Dios reveló su carácter falsamente señalado, y es su carácter donde quedó magnificado a todo el universo. La cruz es el altar, la cruz es el pedestal, la cruz es el púlpito donde Dios
reveló toda la esencia de su carácter y obviamente esto es suficiente para vindicar el carácter de Dios. Y nuevamente recordemos que fue en la cruz donde Dios derrotó a Satanás y lo derrotó con el amor. Mientras Satanás empleó argucias, artimañas, ataques, bajezas, Dios lo derrotó con su carácter. Ahora acá viene algo interesante en todo esto, que lo vamos a ampliar en el segundo objetivo, pero vale la pena entender esto. Esa victoria, la victoria que Cristo consiguió en la cruz, es la victoria que Él quiere compartir con su pueblo. Es la victoria que no solo en este momento, en el futuro, sino a lo largo de la historia. Dios siempre quiso compartir esa victoria con su pueblo, pero encontró lamentablemente pues rechazo. Y esto es lo que vamos a ver a continuación en el siguiente objetivo de nuestro estudio. Cerramos este objetivo y pasamos a ver el segundo punto de estudio. En este segundo objetivo vamos a ver eh, el canto que está en Isaías y más adelante la parábola de la viña del dueño de la viña. ¿Qué más pude hacer? Pregunta en el cántico el dueño de la viña. ¿Qué más pude hacer por mi viña? Y esto refiriéndose al pueblo de Israel. Vamos a ver esta línea de tiempo para simplemente recordar lo que Dios hizo por su pueblo. Ahora, no solo para que su pueblo se salve, sino lo que Dios quería hacer con el mundo, pero a través de su pueblo. Veamos, cuando el hombre peca, inmediatamente Dios les presenta el plan de salvación. No abandonó, no lo dejó a su suerte, como ya hemos visto. Dios mostró un plan de salvación y esto para todo el mundo, no solo para unos cuantos. Por supuesto, vale la pena recordar que Dios tampoco fue sorprendido por el pecado. Él ya tenía una alternativa. No vamos a ver toda la historia, pero vamos a dirigirnos ahora al caso cuando el pueblo hebreo estaba esclavo en Egipto y Dios los saca de Egipto con milagros, con maravillas, los conduce a través del Mar Rojo y ya cuando estos llegan al desierto, ¿qué hizo Dios con ellos? Los cuida, los sostiene, los alimenta en el desierto, no solo hasta llegar a Canaán, sino también los sostiene por los 40 años que ellos demoraron por terquedad en ingresar a Canaán. Entonces, vemos que Dios está siempre interactuando con su pueblo y una vez llegado el momento les entrega la tierra prometida, tal como había prometido a Abraham cuando hizo el pacto con él, ahora les entrega la tierra prometida, comenzando la conquista con Jericó. Los años que el pueblo estuvo en Canaán, lamentablemente, así como en el desierto, por ejemplo, comenzaron a quejarse de Dios, a ser infieles a Dios, comenzaron su rebelión. Vienen los asirios, luego los babilonios, se llevan conquistados a muchos judíos y el Señor permite que un grupo de estos regrese y cuida de este remanente que vuelve de Babilonia y también perdona a su pueblo mostrando una vez más su infinito amor, su gran misericordia. Y en todo esto el Señor bendice, el Señor cuida, el Señor amonesta con profetas. Esto lo decía la parábola del viñador, manda a sus mensajeros. Es decir, Dios está cuidando, Dios está alimentando, Dios está haciendo todo lo necesario para que su viña produzca frutos deliciosos, frutos de gozo y alegría para el viñador. Y finalmente envió al Mesías, envió a su Hijo para cumplir, por un lado, la promesa que había hecho de un descendiente que iba a aplastar la cabeza a la serpiente, y también para dar salvación al mundo. Entonces, si nos ponemos a enumerar todo lo que Dios hizo a su pueblo, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero ante todo esto, cuando llegó el momento de cosechar los frutos, ¿qué pasó?
después se da cuenta que comienzan a dar frutos silvestres, uvas que no sirven, uvas que están podridas. Deciden rechazar al Salvador y en su celo, en su ira de nacionalista y tantas cosas dieron muerte a Cristo, dieron muerte al hijo del dueño de la viña. Ahora, es cierto que Cristo vino a morir por nosotros, pero se supone que el pueblo tenía que esperar al Mesías, que el pueblo que tenía que recibir al Mesías, el pueblo que debería de estar preparado para encontrarse con el Mesías, lamentablemente no dio los frutos que esperaba y al contrario, fueron ellos quienes instigaron deshacerse de Cristo. ¿Qué más pude hacer?, pregunta el Señor, y tristemente, ante todo el amor, es el pueblo los que rechazaron a Dios, son los hombres, somos nosotros los que rechazamos a Dios. Y lamentablemente la nación judía rechazó el llamado a ser el pueblo escogido. Tantos años de misericordia, ya lo decía la profecía de Daniel, 70 semanas están separadas, cortadas, determinadas para tu pueblo. Pero estos decidieron rechazar a Dios, rechazaron su privilegio. Tristemente este es el panorama que nos presenta la parábola de la viña, pero no termina aquí, porque hay más. Y de esto vamos a hablar a continuación en el siguiente objetivo de estudio. Dios adorado por toda la eternidad. Vamos a cerrar con esto. Ya hemos visto cómo Dios hizo todo por su pueblo y ahora vamos a ver algo breve, un pequeño resumen. Recordemos que Dios venció con amor. Dios venció con el amor al enemigo. Satanás es derrotado en el cielo, Satanás es derrotado en la cruz y su reino pronto será destruido. Apocalipsis dice eso, sabe que tiene poco tiempo y por eso está trabajando con gran ira. Ahora, en el libro de Romanos encontramos un llamado a hacer una especie de juez, de testigos de lo que Dios está haciendo. Vean lo que hago, prácticamente es el llamado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Está peleando por nosotros, está luchando por nosotros, está atendiendo como el buen viñador que es, está cuidando de su viña. Y la derrota de Satanás es segura, apreciados amigos. Y recuerden que Dios desea compartir esta victoria con nosotros. El Señor desea compartir, pero con aquellos que aceptan su salvación, con aquellos que voluntariamente, esto también ya lo hemos visto en lecciones anteriores, Dios no va a obligar, Dios no va a forzar tu decisión. Tú y yo tenemos que decidir de manera voluntaria si creemos en Él, si aceptamos su victoria, si aceptamos su salvación. Entonces vamos a compartir la victoria que ya Cristo, o Hebreos capítulo 2 también habla de esto, el que ya experimentó tribulación quiere llevar a muchos a la coronación, dice Hebreos 9 y 10. Es por ello que cuando el Señor vuelva y lleve a su pueblo al cielo, dice Apocalipsis 15 y Apocalipsis 19, en primer lugar veremos que todo el plan de salvación revela el carácter de Dios. Todo el plan de salvación muestra la esencia, el amor, la veracidad, la justicia, la misericordia de Dios. Y es por ello que todos los redimidos de todas las edades y toda la creación, los ángeles, los mundos no caídos, todos estarán adorando a Dios. Porque Dios es justo, misericordioso, porque Dios es soberano, amoroso. Dios es un Dios ante cuyas acusaciones el enemigo simplemente quedó sin argumentos, quedó sin qué hacer, qué más hacer, y cae como un enemigo derrotado. Lo triste sería que nosotros estemos del lado del enemigo, que ya está derrotado, y que tercamente rechacemos la victoria de Cristo. Querido amigo, aquí simplemente te pregunto, ¿en qué bando tú estarás? ¿Con los que serán destruidos con el enemigo o con aquellos que adoran a Dios? Espero que en este último grupo vamos a ver el resumen de nuestro bosquejo.
¿Qué es lo que hemos visto en este estudio? En primer lugar, Dios venció en este conflicto. Venció con su amor, venció con su carácter. Dios hizo todo por su pueblo, por el hombre, pero somos nosotros los que solemos rechazar el amor de Dios. Y finalmente, aquellos que aceptan la salvación adorarán a Dios por toda la eternidad. Y para terminar, ¿qué debemos hacer? Entendamos lo siguiente. Dios hizo todo por nosotros. La salvación es una verdad, es una realidad. Nosotros debemos aceptar a Dios como nuestro Salvador, vivir aferrados a Él a través de la oración y el estudio de su palabra, pero también debemos compartir su triunfo con aquellos con quienes convivimos o conocemos. Y te animo, querido amigo, a estudiar la próxima lección que titula Amor y Justicia, los mandamientos más importantes, 12ª lección de este trimestre. De esta manera, queridos amigos, terminamos el bosquejo de esta lección. Gracias una vez más por la confianza, por quienes comentan, quienes hacen dinámico este estudio, quienes comparten. Muchas gracias. Si el Señor lo permite, nos encontramos la próxima semana con la siguiente lección, con la 12ª lección. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones.